Correlación es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. Este ayuda a entender cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar el valor de una de las variables independientes, manteniendo el valor de las otras variables independientes fijas. Una variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. Y la variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. La correlación. La correlación estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no. Las variables están relacionadas cuando un cambio en una variable va acompañado de otra. Por ejemplo, los precios y la demanda de un producto. Cuando los precios aumentan, la demanda disminuye y viceversa. Introducción a la bidimensional. Estudia los fenómenos en los que intervienen dos variables conjuntamente, buscando la relación que existe entre ambas. Una variable bidimensional se representa por un par X y Y. Regresión rectilínea simple. Esta trata de explicar la relación que existe entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes. Coeficiente de correlación. Es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. Siguiente a lo que dio nuestra compañera Dana, mi persona y Esteban Valencia, le hablaremos sobre la estadística inferencial del módulo 4. Primero tendremos que saber qué es la estadística inferencial. La estadística inferencial es la parte de la estadística que comprende los métodos y los procedimientos para deducir propiedades de una población a partir de una pequeña parte de la misma. La estadística inferencial es una rama de la estadística matemática que se ocupa de los métodos para realizar inferencias estadísticas. También comprende las pruebas de hipótesis. A continuación, procederemos con las pruebas de significancia de muestras únicas o simples. Cuando se quiere probar hipótesis a partir de una muestra única, se puede utilizar varias pruebas de significancia de hipótesis. En estos estudios, en ciencias naturales y ciencias sociales, es muy frecuente este tipo de situaciones, y las técnicas utilizadas más frecuentes son la prueba Z y la prueba T de frecuencia llamada T de Student. Sobre ella hablaremos más adelante, pero por ahora nos fijaremos más en los temas prosiguientes a seguir, en los cuales estará hablando mi compañero Carlos. Consiguiente a lo que dio nuestro compañero Esteban, les hablaré sobre de qué es una prueba Z. Una prueba Z es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. La prueba Z más simple es la prueba Z de una muestra. En pantalla les estaré mostrando la fórmula. También puede utilizar la prueba Z para determinar si las variables predictoras en los análisis y en la regresión logística tienen un efecto significativo en la respuesta. La hipótesis nula indica que el predictor no es significativo. También se tiene la opción de utilizar una prueba Z para realizar una aproximación a la normal. Para las pruebas de tasas de Poisson y las pruebas de proporciones, cuando el tamaño de la muestra y el número de eventos son adecuadamente grandes. A continuación les mostraré un pequeño ejemplo en Excel de cómo realizar una prueba Z. También les mostraré un video de cómo hacerlo manualmente. En este video vamos a hacer un tutorial sobre cómo usar la herramienta análisis de datos en Excel. Y vamos a hacer la prueba Z para medias de dos muestras iguales. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es tener ya creada una base de datos. Ya con nuestra base de datos creadas, vamos a la pestaña Datos, a la opción Análisis de datos. Y escogeremos la prueba Z para medias de dos muestras. Aquí podemos ver que tenemos el rango para la variable 1, rango para la variable 2, pero también tenemos que conocer la varianza para la variable 1 y la varianza para la variable 2. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí pondremos en un lado la fórmula de la varianza.
varianza y escogeremos el rango. Hasta el número. Vamos a ir 0.25 y la varianza para la segunda columna. Ya. En caso la varianza nos dio 0.25 y 0.25 a los dos lados. Ahora sí podemos ir a análisis de datos, prueba Z para medias de dos muestras. Entonces, escogeremos el rango de las variables. De aquí hasta C30. Segundo rango. Vamos a el mismo rango. Listo. Diferencia hipotética entre las medias puede ser, ¿no?, un 5. Tenemos que poner la varianza para la variable. 5 y 5 para la otra. Pondremos el rango de salida para la misma hoja. Ponemos que sea en esta parte de acá. Listo, aceptar. Y aquí tenemos nuestra prueba Z para medias de dos muestras. Gracias. Continuando con lo hablado anteriormente, tenemos las teorías de pequeñas muestras o teoría exacta del muestreo. En las unidades anteriores se manejó el uso de la distribución Z, la cual fue apoyada y sostenida por nuestro compañero Carlos Ramírez, la cual se podía utilizar siempre y cuando los tamaños de las muestras fueran mayores o iguales a 30, o en muestra más pequeña si la distribución o las distribuciones de donde proviene la muestra o las muestras son normales. En esta unidad se podrán utilizar muestras pequeñas y cuando la distribución de donde proviene la muestra tenga un comportamiento normal. Esta es una condición para utilizar la distribución T de Student, de la cual estaremos hablando con más tiempo y daremos un ejemplo sobre esta. Bueno, continuamos con la distribución T de Student. En los casos en que no se conoce el parámetro poblacional, dependemos únicamente de las estadísticas de las muestras y utilizamos la prueba T, la cual es simbolizada como T por la prueba T de Student. Es como una abreviación que se le da a este nombre. Cuando n es mayor a 30 es una muestra grande, ya podemos diferenciarlas, ya que cuando n es igual o menor a 30 es una muestra pequeña. Bueno, esa muestra grande muestra que la desviación estándar simbolizada por S se le considera como un buen estimador de la desviación estándar poblacional, debido a que existe una mayor probabilidad de que los valores extremos que toma la variable queden incluidos en el cálculo de la varianza para la muestra, tal como ocurre en el cálculo de la varianza poblacional. Adentrándonos más en el tema, vamos a continuar con un ejemplo, un breve video en el cual podremos observar cómo se realiza eso, implementando un ejemplo que verán a continuación en el video. Fabrica juguetes electrónicos afirma que las baterías que utilizan sus productos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor T calculado cae entre menos T subíndice 0.025 y T subíndice 0.025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Suponga que la distribución de las duraciones de las baterías es aproximadamente normal. Bueno, lo primero que podemos notar del problema es que tenemos la media de la población, que es de 30 horas, la media de la muestra, que es de 27.5 horas, el tamaño de la muestra, que es de 16 baterías,
y la desviación estándar de la población, que es de 5 horas. Buenas tardes. A continuación le voy a hablar sobre la probabilidad elemental. Consideran que la probabilidad pertenece a aquellas nociones imposibles de ser definidas adecuadamente y se les considera basada en la experiencia. Por lo tanto, se puede decir que la probabilidad es una creencia basada en la experiencia. La esperanza solo se utiliza en las investigaciones experimentales, donde se sitúen varios ensayos para tener más posibilidades de éxito. Leyes de probabilidad. Si dos o más sucesos son tales que solamente uno de ellos puede ocurrir en un solo ensayo, se dice que es mutuamente excluyentes y se denomina probabilidad aditiva. Se dice que dos o más sucesos son independientes si la probabilidad de presentación alguno de ellos quedan influenciadas por la presentación del otro. Esas son las leyes de probabilidad. Análisis combinatorio. El análisis combinatorio es un sistema que permite agrupar y ordenar en diversas formas los elementos de un conjunto. Permutaciones. Las permutaciones implican orden. Una permutación es la variación del orden o de la disposición de los elementos de un conjunto ordenado. Se denomina permutación el número de elementos, los diferentes grupos que se puedan hacer tomándolos todos cada vez. Las variaciones pertenecen a un conjunto de permutaciones donde los elementos no son tomados en su totalidad. Su fórmula es esta. B significa variaciones, N el conjunto y R el subconjunto, que es igual al conjunto sobre el subconjunto menos el conjunto menos el subconjunto, y el signo significa que se multiplican en forma descendente. Combinaciones son aquellas donde no se interesa la aparición del orden de los elementos en el conjunto. Es lo mismo AB que BA, ya que en esta al tomar el conjunto de la totalidad solamente se puede hacer una combinación. La fórmula sería esta. El conjunto y el subconjunto es igual a la combinación del conjunto y el subconjunto, que es igual a el conjunto multiplicado en forma descendente sobre el subconjunto multiplicado en forma descendente menos el conjunto por el subconjunto multiplicado en forma descendente. Probabilidad condicional. En algunos eventos probabilísticos se tiene la información que reduce el espacio muestral original en el subconjunto. Las probabilidades asociadas a esos subconjuntos determinan la probabilidad condicional. Esta sería la fórmula. La P significa probabilidad, la B y la A significa la probabilidad de que ocurra el otro evento, igual a la probabilidad de que ocurra el otro evento sobre la probabilidad de A. Distribución binomial. Esta se refiere a los repetidos ensayos, donde la fórmula sería esta, que P significa la probabilidad igual a C por el conjunto, que significa combinaciones, N que es el conjunto y R el subconjunto. P significa la probabilidad de éxito del subconjunto y Q significa la probabilidad de fracasos. Combinación distribución normal. Este tipo de distribución se utiliza. Distribución normal. Este tipo de distribución se utiliza más cuando la observación es grande o cuando la muestra para una investigación se toma de una población grande. Distribución de Poseidón. Esta sería la fórmula, donde P es la probabilidad, que es igual a este signo que significa NP, el número de probabilidades, y E que tiene este valor,
y X, que es el número de casos favorables.